En la semana 6, como sabemos, vamos a realizar el cuaderno de campo de las relaciones de interdependencia entre los seres vivos y su entorno. Para esta parte vamos a realizar la actividad número 1, que corresponde a responder las siguientes preguntas a partir de la lectura del texto La interdependencia entre naturaleza y seres humanos, de Luis González. En esta parte debemos escribir en una hoja las siguientes preguntas y contestarlas. Bueno, tenemos que definir con nuestras propias palabras el significado de interdependencia, explicar por qué el autor afirma que el ser humano suele pensarse como un sujeto separado de la naturaleza, describir 2 ejemplos que ilustren la crisis ambiental que vive nuestro planeta y por último responder ¿cuál es la relación entre el medio ambiente y el desarrollo de las sociedades humanas? Sabemos que esta es la primera actividad, pero que se la va a realizar en una hoja lista para archivar en el portafolio. Nuestra segunda actividad del día de hoy corresponde a escribir el propósito del cuaderno de campo, donde la vamos a realizar en la primera hoja de nuestro cuaderno. En esta parte vamos a crear un párrafo y vamos a explicar en qué consiste nuestro cuaderno, por lo que es necesario tener en cuenta estas 2 cosas. La primera, que nuestro tema principal es la interrelación en la naturaleza y que debemos contestar por qué es importante para las personas comprender esas conexiones entre los organismos y su entorno. Ahora sí, ¿cómo vamos a escribir un buen párrafo? En esta parte les voy a detallar cada una de las etapas que se debe seguir para escribir un buen párrafo y les he traído un ejemplo. La primera consiste en escoger un tema. En este caso el tema va a ser igual para todos, la interrelación en la naturaleza. Escribir una buena oración principal. Todos los seres vivos se relacionan con la naturaleza y entre sí mismos. Luego debemos escoger ideas secundarias que sirvan para sustentar tu idea principal, por lo cual yo escogí este contenido que lo he extraído de una parte de internet, en donde dice que en la naturaleza existen más de 2 millones de especies de seres vivos y los seres vivos nacen, se alimentan, crecen, se relacionan unos con otros, se reproducen y se mueren. Además, aquí vamos a incluir la pregunta que anteriormente les había mencionado, porque es importante para las personas comprender esas conexiones entre los organismos y su entorno. Es de real importancia comprender las relaciones, ya que como seres humanos debemos estar conscientes que nuestra supervivencia depende de ello. Específicamente somos los seres que dependen en su totalidad de la naturaleza en general y lo que en ella se encuentra. Por último, vamos a realizar una oración donde se concluya el tema. De esta forma, el conjunto de seres vivos y su entorno dan lugar a infinidad de ecosistemas y las relaciones que en ellos se manifiestan dan lugar a diversas asociaciones. Entonces, ahora sí, lo que hice fue unir cada una de mis oraciones para poder crear mi párrafo y lo ubico en la primera hoja de mi cuaderno, quedando de la siguiente forma. He obtenido mi párrafo con sentido debido a que he ordenado mis oraciones adecuadamente. Ahora vamos a hablar un poco sobre Alexander von Humboldt, quien fue un científico nacido en Alemania en el año de 1769. En el año de 1799 viajó a América del Sur y Centroamérica, recorriendo aproximadamente 10.000 kilómetros en 3 etapas. Luego regresó a París, se dedicó a recopilar, ordenar y publicar las conclusiones de sus observaciones acerca del clima, la flora, la fauna, longitudes, latitudes, medidas de campo magnético terrestre, condiciones sociales y económicas de las colonias españolas ubicadas en México. ¿Pero por qué es importante hablar de Alexander? Pues bien, no solamente recorrió estas partes, sino que utilizó muchísimo de los cuadernos de campo en los cuales describió con imágenes y textos lugares muy importantes del Ecuador. Entonces,
Aquí nosotros podemos encontrar la importancia de utilizar un cuaderno de campo para describir todas nuestras observaciones. Para nuestro cuaderno de campo vamos a definir el objeto de estudio. Para estudiar la interrelación entre los seres vivos, el entorno y el ser humano, define qué objetos naturales vas a observar para identificar cómo se relacionan. Hemos decidido escoger 4 ámbitos específicos: la fauna, la flora, clima y recursos naturales. Para cada uno de ellos hemos incluido posibles opciones de elección. La fauna: elige una especie de animal que viva en tu entorno. Puede ser alguno que hayas visto y que te haya llamado la atención. También puedes describir y observar a tu mascota. Flora: escoge una planta de tu entorno natural. También puede ser una planta decorativa. Clima: fenómenos atmosféricos o marítimos. Para describir el clima, elige un momento del año. Puede ser la estación de lluvias, el verano, o puedes describir las nubes. Recurso natural: selecciona un recurso natural que usen en tu casa: agua, energía solar, petróleo y sus derivados como gas, diésel, queroseno o hidráulicas de los ríos. Una vez que tengas claro cuál es el objeto de estudio, enumera en la hoja donde describiste el propósito tus objetos de observación y sus respectivos ámbitos. Les presento mi ejemplo. Fauna: hormigas. Flora: árbol de frutas de mango. Clima: nubes. Recurso natural: el agua. Una vez que tengas definidos tus objetos, los vas a ubicar en la misma hoja donde incluiste el párrafo de tu propósito. De esta forma.